Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Hermanos, sean todos bienvenidos a esta transmisión. Este día en que todos nos reunimos en sus casas o en las iglesias para alabar y honrar el nombre de nuestro Dios y de nuestro Señor. Gracias por conectarse y pues vamos a continuar, vamos a hacer una oración. Bendito Padre eterno, alabamos tu santo nombre, Señor. Gracias te damos porque, Padre, una vez más podemos unirnos a través de esta transmisión para darte a ti la gloria y la honra, para alabar tu santo nombre y para que tú, Señor, edifiques nuestros corazones, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la disposición de cada uno de mis hermanos de conectarse, Señor. Y de aquellos que están presentes, gracias también, Señor, por cada uno de ellos. Te pedimos, Dios, una bendición y que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder entender hoy tu palabra y que quede guardada y grabada en nuestros corazones. Bendice este tiempo, Señor, porque es para ti. Te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 150. Vamos a leerlo, yo lo voy a leer, pero les invito a que ustedes sigan la lectura. Yo lo voy a leer en la versión NTV. Y bueno, pues es un salmo de alabanza al Señor. Dice la palabra del Señor así: alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual, alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero, alábenlo con la lira y el arpa, alábenlo con panderetas y danzas, alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas, alábenlo con el sonido de los címbalos, alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Que todo lo que respire cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Y eso vamos a hacer a continuación. Vamos a alabar a nuestro Dios a través de nuestras voces, de nuestros cantos. Y bueno, pues vamos a dar ese tiempo en este momento. Buenos días, hermanos, es un gusto poder estar aquí otra vez en otro domingo para alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a comenzar porque Él es un Dios bueno y un Dios justo. Levántate.
levántate, Señor. Dile, huyan delante de ti. Tus enemigos se dispersen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Una vez más, levántate. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Dile, huyan delante de ti. Tus enemigos se dispersen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Una vez más, tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. Amén. El Salmo 23 dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno porque Dios estará con nosotros. Vamos a declarar que Dios siempre va a estar en nuestros momentos de tribulación. Él siempre va a estar ahí. En el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo bajo, en lo alto. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dile, puedo ver la luz. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues
voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel, Señor, y aunque estemos pasando por tribulación o por momentos difíciles, Señor, sabemos y confiamos que tú siempre estás con nosotros, siempre nos vas a guiar y siempre, Señor, tú vas a ser bueno en nuestras vidas. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque siempre tú estás ahí. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por la senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. dile, en ella yo me deleitaré. Y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Pues sí, nuestro Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a continuar, hermanos, con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. En su casa deben de tener seguramente un lugar donde depositarlas, o si gustan, pues también hacer alguna transferencia electrónica. Todos esos diezmos y esas ofrendas pues son para bendición de todos nosotros. Y bueno, pues vamos a dar un tiempo, y mientras ustedes hacen sus depósitos, yo quiero leerles Malaquías 3:10. Dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba.
Que el Señor bendiga, Señor, sus ofrendas, sus diezmos, y vamos a orar por esto. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, porque en todo este tiempo hemos visto tu fidelidad y tu cuidado a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia, Señor, a nuestros familiares, Señor. Tú has sido bueno y fiel para con nosotros, y queremos, Dios, en este día ofrecerte a ti, Señor, esa parte, Señor, que hemos apartado para bendición de la iglesia, Señor, para cumplir con este mandato de tu palabra, y que tu nombre, Señor, sea honrado, y que tu iglesia sea sustentada, y cada uno de nuestros hermanos que sirven, Señor, y que a través de todos estos diezmos y ofrendas puedan tener, Señor, pues bendición en sus casas, Señor. Hermanos que necesitan, Señor, que no tienen trabajo, que tienen alguna situación difícil en su casa, que tengan que enfrentar, también pedimos que tú bendigas en sus casas y derrames esa bendición que prometes en tu palabra, Padre. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesús bendecimos estas ofrendas, que tú las multipliques, Señor, y que sean para sustentar, Señor, las necesidades de tu casa, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Señor, ahora, hermanos, vamos a continuar con el mensaje a través de nuestro pastor. Pues en las casas, en las familias, siempre se dan conflictos. Pero, ¿cómo hacemos para restaurar la armonía en el hogar? De eso vamos a hablar esta tarde, y dejamos este tiempo a nuestro hermano pastor. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿No está como chueco, brother? Todo, ¿no? Hola, ¿qué tal, amada iglesia? Qué bueno que están nuevamente por acá con nosotros, a todos los hermanitos que se quedaron allá en casa. Pues es una bendición que puedan volver otra vez a conectarse en esta tarde. Vamos a hablar acerca de cómo restaurar la armonía en el hogar. Ya hemos venido hablando sobre la familia, hemos estudiado en este verano familiar cómo lograr ser familias extraordinarias, y dentro de esta serie de familias extraordinarias tenemos que tocar un poco acerca de cómo restaurar la armonía en el hogar. Hace ratito nuestra hermana Rebe, que estaba dirigiendo, mencionaba esa situación. La verdad es que los conflictos en la casa, en el hogar, son cotidianos. No existe una familia que no atraviese por conflictos, no existe una familia que no atraviese por problemas relacionales. De hecho, ya hemos dicho anteriormente en varias ocasiones que el primer lugar en donde tú tienes que aprender a resolver conflictos es en la casa, es en el hogar. Si no aprendemos a resolver los conflictos en casa, vamos a tener muchos problemas el día de mañana. No sabremos cómo resolucionar conflictos en la escuela, en el trabajo, con
con la sociedad en general. Así que lo primero que tenemos que hacer es aprender cómo podemos hacerlo dentro de la casa, o más bien vamos a decir lo siguiente, porque a final de cuentas lo que vamos a estudiar el día de hoy, o el aprendizaje que tengamos el día de hoy, lo podemos poner en práctica en cualquiera de nuestras relaciones, pero digamos que el primer lugar donde deberíamos de ponerlo en práctica, nuestra primer área de trabajo, el primer espacio donde deberíamos de practicar esto que vamos a estudiar el día de hoy, debería de ser en la casa, debería de ser en el hogar. Ya hemos dicho en épocas, en otros sermones también, que gran parte de las situaciones que ha ocurrido en esta situación acerca de la resolución de conflictos tiene que ver con el hecho de que muchos de nosotros no nos enseñaron cómo hacerlo. No vimos tal vez a nuestros padres cómo solucionarlo, no vimos a nuestros abuelos. En casa nunca se sentaron con nosotros a explicarnos cómo deberíamos de solucionar conflictos, y nunca como que fue un tema de conversación. Cuando se enojaban con nosotros, cuando veíamos discusiones entre los familiares, no veíamos el momento de la reconciliación, y para nosotros empezó a ser muy común que si nos peleábamos entre hermanos, que si discutíamos entre hermanos, o si teníamos alguna diferencia con nuestros padres, en vez tal vez de solucionar, de llegar a acuerdos, lo que buscábamos era huir, lo que buscábamos era agredir y nunca reconciliarnos. Por eso es que el tema de la resolución de conflictos no es algo sencillo, no es algo fácil en el sentido de la práctica. Probablemente algunas de las cosas que voy a mencionar el día de hoy, tal vez tú las conozcas, tal vez tú las sepas, pero no necesariamente las hemos llevado a cabo. Así que podemos decir en esta parte de la introducción que la resolución de conflictos es una herramienta que te va a ayudar demasiado en la vida para que seas una persona feliz, para que puedas tener sanidad, para que puedas tener gozo en la vida. Así que deberíamos de hacerlo. Pero mira, antes de poder entrar a estos pasos prácticos, que quisiera adelantarte, son 7 pasos prácticos los que vamos a estar viendo sobre cómo resolver conflictos, sobre cómo resolucionar, sobre cómo volver otra vez a crear esa armonía en el hogar. Antes de entrar a estos 7 pasos, que hoy vamos a estudiar solamente 3 y la próxima semana vamos a estudiar los 4 restantes, antes de entrar a eso quisiera mencionar lo siguiente. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos de poner atención en la resolución de conflictos? Hay por lo menos 3 razones importantes por las cuales tú tienes que aprender a resolver conflictos, por las cuales tú no puedes permanecer quieto en casa o en algún lugar sin resolver el conflicto por el que estés pasando o por el que vayas a pasar. La Biblia va a expresar, la palabra de nuestro Dios, va a expresar 3 razones por las que son necesarias reconciliar una relación, por la que es necesario que tú vayas y busques a la persona con quien estés disgustado o disgustada, con la persona que te haya lastimado. La palabra nos enseña que hay 3 razones por las cuales es necesario reconciliar la relación. Así que vamos a ver estas 3 razones. Y por favor pongan la primera ahí para que la vayan anotando. La número 1. La primera razón por la cual usted necesita reconciliar una relación es porque bloquea mi comunión con Dios. Y creo que esta debería de ser la simple, la básica, la única tal vez. Con esta es más que suficiente, aunque las otras 2 también son importantes. Cuando hablamos de bloquear nuestra comunión con Dios, la palabra de Dios nos enseña claramente, ahí en Juan, capítulo 4, versículo 20, la primera carta del apóstol Juan, en capítulo 4, versículo 20, dice la palabra de Dios: si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios, a quien no podemos nosotros ver? ¿Notas esta situación? No podemos nosotros, no es coherente, dice el apóstol, el evangelista Juan, dice, no es coherente esta situación, no es correcto, no podemos estar diciendo que tú tienes una buena relación con Dios, que tú estás amando a Dios cuando tú tienes un conflicto con las demás personas. No podemos mencionar esta situación, así que debemos de corregirlo, debemos de arreglar nuestra relación, debemos de arreglar nuestro conflicto porque está bloqueando mi comunión con Dios. La segunda razón por la cual es importantísimo arreglar nuestra relación es que bloquea nuestras oraciones. Bloquea mis oraciones, no solamente bloquea mi comunión con Dios, aunque insisto, ya a partir de ahí creo que este segundo aspecto se da por entendido. La Biblia dice que bloquea mis oraciones, y pongamos mucha atención en esta situación, sobre todo aquellos que estamos casados, porque dice la palabra de nuestro Dios que cuando nosotros tenemos un conflicto con nuestras esposas, cuando nosotros tenemos una situación donde hemos herido, donde hemos lastimado, donde estamos peleados unos con otros como esposos, dice la palabra de nuestro Dios que debemos de tener cuidado. Fíjate lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participará por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátenla, como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes.
La palabra del Señor dice que si tú tienes un conflicto, si tú no tratas bien a tu esposa, varón, si tú estás teniendo problemas constantes con tu esposa, si tienes algo por ahí que no has arreglado con ella, no han arreglado juntos en el matrimonio, necesitan tratarlo, porque dice la palabra de Dios, eso estorba a las oraciones de ustedes. Así que no es un asunto que yo me esté inventando, esto es una realidad que dice la palabra de nuestro Dios. Necesitas arreglar tus conflictos, necesitas aprender a reconciliarte, necesitas volver a tener la armonía importante en el hogar, porque llevamos dos razones. Primero, bloquea tu comunión con Dios, y segundo, bloquea tus oraciones. Y la tercera y última razón por la cual es importantísimo que tú soluciones tus conflictos, arregles tus problemas, es que bloquea tu felicidad. Bloquea mi felicidad. Puedes ser la persona más exitosa, pero si no estás bien en tus relaciones, no eres feliz. Podrás ser el gran empresario, podrás tener mucho éxito, podrás ser el gran cantante, podrás ser el artista tal vez más importante, podrás tener la mejor idea del mundo, habrás inventado lo último en tecnología, qué sé yo, serás una persona exitosa en todos los ambientes, podrás ser el gran pastor, el siervo que a lo mejor muchos esperan, pero si tú no estás bien en tus relaciones, lo cierto es que no serás feliz. Si hay algo que lastima mucho el gozo de las personas, si hay algo que lamentablemente hace que no te mantengas feliz en la vida, es cuando tú no te encuentras en paz con las demás personas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Santiago 3:18, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Qué hermoso pasaje de la Biblia. Los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán las cosechas de justicia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta semana y la próxima semana? Durante estos 2 domingos vamos a intentar procurar la paz. Vamos a intentar sembrar semillas de paz para que el día de mañana recogemos cosechas grandes de justicia en nuestras vidas. Así que es importantísimo. Si tú te preguntabas, ¿por qué tengo que reconciliarme? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué tengo que ir a pedirle perdón a papá? ¿Por qué tenemos que llegar a acuerdos, mi esposa y yo? ¿Por qué no simple y sencillamente cada quien toma su espacio, cada quien toma su línea y que cada quien se retire? Y si no está de acuerdo conmigo, está bien que haga su vida y yo hago mi vida y así no lastimo a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué necesitamos aprender a enfrentar las cosas? ¿Por qué necesitamos hablar del conflicto? ¿Por qué necesitamos sanar esa relación? Por 3 razones. Las vuelvo a repetir: bloquea mi comunión con Dios, bloquea mis oraciones y bloquea mi felicidad. No puedes andar por el mundo teniendo estas situaciones. Así que bueno, empecemos entonces. Vamos a aprender 7 pasos para reconciliar una relación. Así que no te pierdas el sermón del día de hoy. Si hoy estás viendo esta transmisión, eso es fue una gran decisión la que acabas de tomar, el hecho de estar viendo esta transmisión, porque creo que va a ayudarte mucho acerca de cómo sanar las relaciones. No solamente eso, sino que también la próxima semana no te lo pierdas, porque vamos a continuar con ello. Así que número 1, el primer paso que tienes que dar, o lo primero que tienes que hacer para reconciliar una relación, es precisamente dar el primer paso. Primer consejo: da el primer paso. Si tú quieres sanar una relación, da el primer paso. Es importantísimo esto. Tú das el primer paso, no esperas que alguien más lo dé. Tomas tú la iniciativa. De eso es lo que estamos hablando. Dar el primer paso para reconciliar una relación es que tú tomas la iniciativa. No esperas que el otro tome la iniciativa. ¿Te has dado cuenta que esto es muy común en las familias? En los hogares esto es muy común. Comenzamos a tener un conflicto, comenzamos a tener un roce con alguno de nuestros hijos, y entonces salimos peleados. Los hijos salen por un lado, se encierran en sus cuartos, los padres salen por otro, se encierran en su cuarto. ¿Y qué es lo que están esperando? A ver quién de los dos es el primero en tocar la puerta. ¿Y qué es aquello que te está impidiendo que tú no vayas y toques la puerta del otro lado de tu hijo, o el hijo se levante y toque la puerta de tu cuarto? Lo que está impidiendo es el orgullo, porque tú crees que tienes la razón, tú crees que eres el que está bien, tú fuiste el lastimado, al igual que el otro ha sido lastimado, y entonces lo que esperas es que la otra persona se levante y tome entonces la iniciativa. Lo cierto es que en las cosas, la manera en como Dios nos manda que arreglemos los conflictos no funciona de esa manera. Muy probablemente no has arreglado un problema en tu casa, no has arreglado el problema con tu papá, o el problema con tus hijos, o incluso el problema con tu esposa, porque sigues esperando que la otra persona tome la iniciativa. Y sabes que eso puede que nunca ocurra, y puedes haber llevado ya 5, 6, 7, 10, 20 años. Conozco familias que llevan mucho tiempo postergando problemas, postergando la resolución de los conflictos, porque siguen esperando que la otra persona
se levante y tome la iniciativa. Y no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo que la resolución de conflictos debería de ser tu prioridad. Debería ser tanto tu prioridad que incluso marca la manera en cómo lleves a cabo tu adoración delante de Dios. Fíjate lo que dice Mateo 5, 23 al 24. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, citó, o más bien dijo estas palabras que hoy quisiera yo citar. En Mateo 5, 23 al 24 dijo Jesús: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, entonces deja la ofrenda ahí en el altar, anda, ve y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda delante de Dios. ¿Notas esta situación? Quisiera hacerte una pregunta, porque si hay un momento muy común donde muchos de los cristianos tenemos conflictos, es cuando vamos en camino rumbo a la iglesia. ¿Cuántas veces has tenido un conflicto con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos, cuando vas en camino rumbo a la iglesia? Es que no se apuraron, es que se nos hizo tarde, es que los niños no desayunaron rápido, y estamos siempre llegando, corriendo para llegar a la iglesia, o qué sé yo, alguna situación. ¿Cuántos de nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, tal vez incluso ahorita, antes de mirar la transmisión, tuvimos un roce con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros nietos, qué sé yo? ¿Cuántos de nosotros, antes de empezar y llegar a tener nuestro tiempo de adoración delante del Señor, hemos tenido conflictos? Pues Jesús lo que está diciendo es que es mucho más importante solucionar ese asunto antes de que tú puedas estar mirando esta transmisión. Eso es algo que deberíamos de tomar muy en cuenta. Jesús dice que antes de que te bajes del auto y ingreses al templo para tener un espacio de adoración, lo primero que deberías de hacer es quedarte ahí y hablar con la persona que hayas tenido un conflicto, sea tu esposa, sea tus hijos o quien sea, y sanes esa situación. Jesucristo lo dijo claramente: si de pronto te recuerdas, cuando llegues a presentar tu ofrenda y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí en el altar y ve y reconcíliate. Es necesario que vayas y rápido actúes en la reconciliación del conflicto. La reconciliación debería de ser nuestra prioridad, no deberías de posponerlo, no deberías de rechazarlo, no deberías de dejarlo para después. Tendrías que darte cuenta que ese problema está lastimándote y está lastimando a los demás y es necesario solucionarlo. Lo cierto es que la resolución de conflictos, lo cierto es que cuando estamos hablando de cómo sanar alguna situación, cómo llegar a reconciliarnos, lo cierto es que realmente no importa mucho quién es el ofensor o quién es la víctima. La verdad es que aquí es donde nos atoramos un poquito más. Aquí es donde empezamos a debatir acerca de, bueno, pero si él me ofendió, entonces él es el que se tiene que levantar y tiene que venir a pedirme disculpas. Yo soy la víctima. Y el otro piensa exactamente lo mismo. Yo soy la víctima, ella fue la que me ofendió y por eso estamos en esta situación. La verdad es que cuando estamos hablando de reconciliar una relación, en el orden bíblico, esto también es muy importante siempre puntualizarlo, en el orden bíblico, cuando estamos hablando de reconciliar una relación, no es tan importante quién ofendió o quién es la víctima. Simple y sencillamente Jesucristo dice: levántate, ve y soluciona. ¿Te das cuenta que no dice en el pasaje que acabamos de leer: y entonces si recuerdas que tienes un conflicto y si tú eres el ofensor, ve y sánalo? No dice eso. Pero si eres la víctima, entonces espera que alguien venga y lo sane. No dice eso. Simple y sencillamente dice: si tienes un conflicto, si tienes algo contra alguien, si alguien tiene algo contra ti, entonces ve pronto y arregla las cosas que tienes que arreglar. En otras palabras, podemos llegar a decir lo siguiente: el conflicto no se resuelve de manera accidental, siempre es intencional. Si quieres escribir algo, esto valdría la pena que lo escribieras. El conflicto no se resuelve de manera accidental. No resolvemos conflictos de manera accidentales, sino que se resuelven siempre de forma intencional. Hay que sanar los conflictos y cuando sanamos el conflicto siempre será de una manera intencional. El conflicto por sí solo nunca se va a sanar. En otras palabras, ¿has escuchado esta famosa frase acerca de que el tiempo lo cura todo? Seamos honestos, cuando hablamos de las heridas, el tiempo no lo cura todo. De hecho, si podemos nosotros entender un poquito, si tu herida está sangrando, tú no le puedes decir a una persona que tiene una herida donde está sangrando, tú no puedes llegar a esa persona y decirle: no te preocupes, deja que sangre, el tiempo lo va a sanar. La verdad es que no es así, no funciona de esa manera. El tiempo no sana las heridas. Muchas ocasiones lo único que hace es lastimar más, es hacerte daño, incluso puede terminar las cosas muy mal. Lo mismo ocurre con las heridas del corazón. El tiempo no va a provocar una sanidad, sino al contrario. Probablemente cuando se hable de restauración después de haber solucionado el conflicto, cuando se hable del consuelo después de haber llegado al conflicto,
entonces sí podemos hablar del tiempo. Pero lo cierto es que esa persona que está lastimada, que está herida, necesita limpiarse la herida, necesita atenderse la herida, tal vez llegar a suturar la herida, y después de todo ese proceso, entonces se requiere el tiempo para que la herida sane. ¿Notas la diferencia? Es exactamente lo mismo que ocurre con el corazón y las heridas del corazón. Es necesario primero atender, es necesario primero limpiar, es necesario primero arreglar las cosas, suturar de ser necesario el corazón, y entonces después de haber hecho eso, dar tiempo para que el corazón pueda sanar. Ahora bien, ¿cómo es? Y permítame hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es entonces lo que posterga la resolución del conflicto? Seguimos en el primer aspecto. Hay que dar el primer paso. Yo me hacía esta pregunta. ¿Por qué razón no damos el primer paso? ¿Qué es lo que provoca que no demos el primer paso? Entonces la pregunta que me hice es, ¿qué es lo que hace que posterguemos la resolución del conflicto? ¿Qué es aquello que hace que posterguemos la resolución del conflicto? La respuesta es muy simple. Anótala, por favor, si quieres anótala en letra mayúscula. Aquello que hace que posterguemos la resolución al conflicto es miedo. Es el miedo, ¿sale? El miedo es lo que provoca que tú tarde un poquito más en intentar resolver, o tarde muchísimo tiempo. No has querido enfrentar las situaciones, no has querido sanar las cosas, porque lo que tienes es miedo. Mira, conozco a grandes empresarios, conozco a personas atléticas, conozco a personas musculosas, conozco a personas que tú les puedes ver, varones, hombres, que dices tú, hombre, este amigo es una persona súper atlético, valiente, su título que tiene, la posición que tiene. Conozco personas tan importantes que se hacen chiquitos y se atemorizan cuando su esposa los mira a los ojos y les dice, tenemos que hablar. Y entonces tienen miedo. ¿Por qué? Porque el asunto, cuando se habla de la resolución de conflictos, nos atemoriza. No hay cosas tan peligrosas, no hay algo que nos atemorice tanto a nuestras vidas cuando alguien se sienta delante de nosotros y nos dice, tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque sabes que hay algo que va a surgir ahí, sabes que lo que van a tener que arreglar es un asunto, es un conflicto. ¿Te acuerdas tú del relato de Adán y Eva en el Edén? ¿Recuerdas lo que ocurrió ahí? Dice la palabra de nuestro Dios, que era muy común que todos los días, en todo momento, el Señor Dios Todopoderoso bajaba y hablaba con ellos, y había un momento de bienestar, había un tiempo grato en donde ellos charlaban, donde ellos platicaban, donde todo estaba bien. Pero después de que ellos pecaron, después de que ellos desobedecieron, después de que ellos entraron en ese ambiente de pecado, dice la palabra de Dios que Dios, el Todopoderoso, bajó para hablar con ellos. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Es muy claro lo que dice la Biblia, porque ellos tuvieron miedo. Y es que ellos sabían que se encontraban en un conflicto. Dios los estaba buscando, intentaba buscarlos a cada uno de ellos para intentar tener una charla. Tenemos que hablar. Y entonces no lo hicieron. No quisieron ellos tener esta charla. Por eso dice la palabra de nuestro Dios en ese pasaje de la Escritura, que la frase que Adán le dijo a Dios, nos escondimos, nos cubrimos porque teníamos miedo. Ahora, permíteme preguntarte, ¿a qué le tienes miedo? Esa es la siguiente pregunta, porque primero decía la pregunta, ¿qué es lo que hace que posterguemos la resolución del conflicto? La respuesta es miedo. La siguiente pregunta, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Qué es aquello que tenemos miedo? Bueno, le tenemos miedo por lo menos a dos aspectos. Anótalos, por favor. Tenemos miedo a ser expuestos y tenemos miedo a que la gente nos vea vulnerables. Tenemos miedo a mostrar que somos vulnerables. A eso le tenemos miedo. Tenemos miedo a ser expuestos y tenemos miedo a ser vulnerables. Tú no quieres tener una charla importante, tú no quisieras tener esa charla de conflicto, de resolución de conflicto, porque sabes que muy probablemente te lastimen. ¿Lo has escuchado alguna ocasión? Es que si voy y hablo, tal vez no lo entiendan. Es que probablemente se van a notar que yo soy una persona que me lastima, me duele. No quieres hacerlo eso porque tienes miedo a ser expuesto y tienes miedo a ser vulnerables. ¿Y sabes cuál es el asunto? Que ahí no para esto, porque eso hace que tú empieces a tener una vida, o hace que tengas tres cosas o tres aspectos, y anótalas, por favor. Cuando tú tienes miedo a ser expuesto, cuando tú tienes miedo a ser vulnerable en un conflicto, eso provoca tres aspectos, eso provoca tres cosas. La primera, te hace distante; la segunda, te hace más exigente; y la tercera es que te hace siempre estar a la defensiva. Por eso necesitas solucionar el conflicto cuanto antes, porque si no, de lo contrario, empieza a crecer, y entonces te vuelves una persona distante, te vuelves una persona exigente para con los demás, y te vuelves una persona que siempre está a la defensiva. Permíteme hacerte la última pregunta en este primer aspecto. ¿Dónde encuentras el valor para enfrentar tus conflictos? ¿Dónde encuentras? Porque si dijimos que el mayor problema que tenemos, o una de las principales razones por las cuales no enfrentamos nuestros conflictos, es el miedo, y te acabo de explicar todo lo que provoca este asunto del miedo, pregunta final en este aspecto: ¿dónde encuentras el valor para enfrentar tus conflictos? La respuesta es en el Espíritu Santo.
Solo en el Espíritu Santo, y para eso permíteme citar 2 de Timoteo capítulo 1, versículo número 7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. En el asunto de la resolución de conflictos, permíteme decirte en este primer aspecto, tienes que dar el primer paso. No esperes a que el otro lo dé. Tú tienes que tomar la iniciativa, tienes que hacerlo cuanto antes. Ahora, estas siete pasos, estas 7 formas de cómo solucionar un conflicto, quisiera yo llevarte desde el momento en el que tienes que tomar la decisión de hacerlo hasta el final, hasta el momento en el que tú estás charlando y llegues a una conclusión de ese conflicto. Insisto, lo primero que haces es tomar la decisión y dices, muy bien, tengo que hacerlo, ya no voy a esperar que esta persona venga, ahora yo voy a ir, ya no voy a esperar que mi esposa venga, ya no voy a esperar que mis hijos vengan, yo voy a tomar la iniciativa e iré, me levantaré e iré. ¿Te acuerdas aquel relato del hijo pródigo? ¿Te acuerdas qué fue lo que ocurrió cuando él se encontraba ya comiendo con los cerdos y de lo que comían los cerdos? Dice que llegó, entendió, comprendió y lo primero que comprendió dijo, he pecado contra el cielo, he hecho mal, y después dijo, me levantaré, iré con mi padre y entonces le pediré perdón a mi padre. Eso es lo que estoy tratando de decirte en este primer aspecto, llegar al entendimiento de que tú te tienes que levantar e ir cuanto antes a sanar. Pero no solamente eso. ¿Qué estás diciendo, pastor? Que entonces en este momento yo me levanto, dejo aquí las cosas, voy y charlo con la persona. Sí, pero hay que hacer el segundo paso, me parece importante. Si ya tomaste la decisión en estos momentos de ir y sanar aquello que tengas pendiente, lo segundo que tienes que hacer, el segundo paso para sanar o llegar a una reconciliación, para restaurar la armonía en el hogar, número 2, necesitas pedirle a Dios sabiduría. Pide a Dios sabiduría o pide sabiduría a Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Porque después de decidir enfrentar el conflicto, tú tienes que ver o por lo menos tienes que poner atención en algunos aspectos que son muy importantes al momento de solucionar. Me he topado con algunos hermanos que me piden consejería y dicen, pastor, ¿qué tengo que hacer? Y les digo, tienes que ir y reconciliarte. Y entonces regresan a los 8 días y me dicen, pastor, eso estuvo terrible, fue de lo peor. Si antes estábamos juntos, cuando yo quise tratar el tema con él, él quiso, se fue y entonces ya no estamos juntos. Así que, pastor, no funcionó. Ah, no, sí, lo que pasa es que sí funciona. Este asunto no tiene nada que ver con tu... ¿Cómo se le llama? No tiene nada que ver con el problema ni nada de ello, sino muchas veces tiene que ver con la forma y la sabiduría con la que tú quieras tratar el asunto. Por eso quiero tomarme de un pasaje de la Biblia que se encuentra en Santiago capítulo 1 versículo 5 que dice, si necesitan sabiduría, pídansela a Dios, a nuestro generoso Dios, y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Dios no se enoja de que tú le pidas sabiduría a Dios, Dios no se enoja de que tú le pidas consejo a Dios. De hecho, según lo que yo entiendo en este pasaje de la Escritura, Dios está dispuesto a darte la sabiduría para cualquier situación. En otras palabras, necesitas hablar con Dios y pedirle a Dios que te indique en qué momento debes de hablar del problema con la persona. Por supuesto que así tiene que suceder, claro que así debería de acontecer, deberías de preguntarle a Dios cómo hablarlo, con quién hablarlo, dónde hablarlo, cuándo hablarlo, ¿con qué palabras hablarlo? Es necesario todo esto. Muchas ocasiones no hemos solucionado problemas no porque no queramos solucionarlos, sino porque no somos lo suficientemente sabios para hablar de ese problema con la otra persona. Y por nuestra falta de sabiduría, lo contrario a la sabiduría sería la imprudencia. Por nuestra imprudencia no solucionamos el problema. ¿Has notado aquellas personas que se enojan y que dicen que a ellos no les gusta guardarse las cosas, sino que lo que quieren es sacarlo luego? ¿Has notado aquellas personas que no se quedan con algo guardado, sino luego salen y lo expresan y lo que buscan es el conflicto y todo lo demás? ¿Has notado ese estilo de personas? Muchos de esos estilos de personas que somos tal vez así, el problema radica en que somos imprudentes. No necesariamente es que esa persona tenga malicia, no necesariamente es que esa persona quiera hacer daño, sino que es imprudente. ¿Has notado esa situación? Por ejemplo, ¿cuántas personas o cuántas no queremos solucionar un conflicto en el matrimonio, en el hogar, cuando precisamente llegamos a la cama, estamos a punto ya de dormir y entonces la esposa le dice al esposo, tenemos que hablar antes de que te duermas? Y el esposo todo cansado, alterado, ya tarde. Qué difícil es ese momento. ¿Ahorita? ¿Es en serio? ¿Quieres hablar ahorita? Sí. Pero es verdad, sí, ahorita. Y entonces comienzas a hablar y en menos de 5 o 6 minutos comienzas a escuchar un ronquido. Y eso te enoja más, te altera más, porque dices, no me está poniendo atención.
¿O has visto alguna situación cuando la esposa está tranquila, igual, se sienta, quiere tal vez ver la televisión, quiere reposar un poco, o tiene que estar con los niños atendiéndolo, y llega el marido y dice, a ver, necesitamos hablar en estos momentos? Sí, pero no te das cuenta que necesito atender a los niños, ellos ya van a dormir. No, en este instante tenemos que hablar. Y entonces eso se altera. ¿Cuál es el asunto? El asunto ahí es que no estás siendo sabio, no le estás pidiendo a Dios sabiduría, no estás sabiendo cómo hablar, dónde hablar, cuándo hablar, con quién hablar, es decir, no estás siendo sabio en la resolución de conflictos. Por eso yo quiero proponerte lo siguiente: si tú deseas solucionar un conflicto, debes de hacer por lo menos 3 elecciones importantes que requieren sabiduría. Pon mucha atención. Si tú quieres resolver un conflicto, si ya tomaste la decisión de resolver el conflicto, entonces necesitas pedirle a Dios sabiduría para hacer 3 elecciones importantes, 3 elecciones importantísimas. ¿Cuáles son esas 3 elecciones que requieren sabiduría para reconciliar una relación en tu casa, en tu hogar, en cualquier lugar? Número 1, elige un buen consejero. Esa es una decisión importantísima. Para mí es crucial cuando estamos hablando de un conflicto, y sobre todo cuando hablemos de un conflicto bastante fuerte dentro del hogar, dentro de la familia o incluso fuera de la familia. Necesitas elegir un buen consejero. ¿Por qué? Porque muchos de los conflictos va a ser necesario ser platicados con alguien ajeno, alguien externo, alguien que nos oriente un poquito sobre cómo deberíamos de tratarlo, sobre cómo hablar, sobre cómo dirigirnos, incluso saber en qué aspectos nosotros nos equivocamos o en qué aspectos nosotros estamos exagerando o viceversa. Necesitamos un buen consejero. Dios ha puesto a nuestro alrededor consejeros, personas de Dios, mujeres de Dios, o pueden ser pastores, pueden no necesariamente ser pastores, siervos de Dios, maestros en la iglesia, pero es importante que de alguna manera nosotros podamos tener buenos consejeros. El consejero pertinente debería de tener por lo menos algunas características, y quisiera dártelas para que tú elijas buenos consejeros. Cuando tú tienes un conflicto, insisto, pídele a Dios sabiduría. Señor, quiero solucionar este conflicto, quiero llegar a esta resolución. Señor, te pido, dame sabiduría. ¿Para qué? Para elegir un buen consejero. Dame sabiduría para elegir un buen consejero. Y por lo menos con algunas características, permíteme dártelas acerca del buen consejero. Número 1, debería de ser un hombre de buen testimonio, o una mujer de buen testimonio, o una pareja de buen testimonio. Me parece importante esto. Número 2, debe de conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios precisamente en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y la escritura por sí sola basta y es suficiente para entenderla, para enseñar, para corregir, para instruir, para disciplinar. La escritura es más que suficiente. Si tú vas a buscar un consejero, te lo voy a decir de corazón, está bien, busca algún psicólogo, busca tal vez algún terapeuta, busca algún amigo, qué sé yo, está perfecto, algún plan, pero si es necesario, busca un consejero que conozca la palabra de Dios, porque no hay mejor herramienta que la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser más que suficiente, por sí sola te ayudaría. De hecho, me atrevo a decir que uno de los mayores detalles, y eso lo voy a mencionar la próxima semana con mayor puntualidad, es que tenemos el conflicto o seguimos dentro del conflicto por 2 razones. La primera, porque no hemos entendido qué es lo que dice la palabra de Dios acerca, no hemos discernido claramente sobre lo que dice la palabra de Dios acerca de esa situación, y número 2, por falta de madurez. Así que cuando tú resoluciones el conflicto, vas a tener 2 puntos enormes de crecimiento. Primero, conocerás más la palabra de Dios, y segundo, serás más maduro. Así que el consejero debe de ser alguien que conozca la palabra de Dios. Número 3, del consejero debería de ser discreto y no escandalizarte. Me parece que esta característica de los consejeros es muy importante. Debe de ser discreto y debe de no escandalizarse. Hay un montón de conflictos, hay cosas que escuchamos muchos de nosotros pastores consejeros que a veces estamos y decimos, es en serio, es increíble. Sí, pero no te escandalices. Los buenos consejeros no se escandalizan de lo que la otra persona hizo. No funciona de esa manera. Si te escandalizas, si el consejero se escandaliza, si el consejero se atemoriza de lo que le estás contando, si de momento dice, en serio, no lo puede creer, y empieza a cambiar su forma de trato contigo, ese no es un buen consejero. Si va y cuenta lo que le acabas de decir, si va y te amenaza y te dice, ¿sabes qué? Después de lo que me acabas de decir, yo voy a tratar, y se intromete, entonces no es un buen consejero. Debe de ser discreto y debe de no escandalizarse lo que le estés contando. Y finalmente, la última, debería de ser imparcial. El consejero debe de ser imparcial, es decir, no se inclina por alguna de las 2 partes, no solapa el error tuyo, ni tampoco va a defender el del otro. Así que 4 características pienso yo en este primer aspecto. ¿Te das cuenta?
si ya elegiste resolver el conflicto, tienes que pedirle a Dios sabiduría. ¿Para qué tienes que pedirle a Dios sabiduría? Porque necesitas un buen consejero. Necesitas un buen consejero que te diga cómo guiar. Y después, los segundos dos más en este asunto de la sabiduría. Te dije que tenías que hacer 3 elecciones donde requieres sabiduría. No solamente requieres sabiduría para elegir un buen consejero, sino número 2, necesitas sabiduría porque debes de elegir el momento oportuno. Para solucionar un conflicto debes de elegir el momento oportuno. Esto es muy importante. Le tienes que pedir a Dios que te dé sabiduría para elegir el momento oportuno. Ya lo dije hace rato. Muchos de los conflictos no se han solucionado porque los tratamos en los momentos que no deben de ser tratados, en los espacios que no deben de ser tratados. Los contamos a las personas que no debemos de contárselas. ¿Te das cuenta de esa situación? Si tú no eliges el momento oportuno, no vas a solucionar el problema. Podrás tener todas las intenciones de solucionar el conflicto, podrás tener todas las ganas de solucionar el conflicto, podrás haber entendido que Dios quiere que lo solucionas, pero si no eres sabio para elegir el momento oportuno, la cita oportuna, las personas pertinentes, entonces la condición, el lugar, entonces no vas a solucionar, sino al contrario, se puede agrandar demasiado el problema. Te lo digo por experiencia personal, te lo digo incluso por experiencia de algunas consejerías o algunos aspectos. Lo único que haces es hacer crecer más el problema. Es que le conté a tal persona. ¿Y por qué le contaste a tal persona? Es que involucré y voy a una cita y llevas a gente que no tendrías que llevar. ¿Y para qué la llevas? Y es que quiero hablar acerca de este asunto y empiezas a hablar y eres imprudente al hablar y empiezas con ira y entonces en vez de solucionar, lo único que haces es hacer más grande la situación. No fuiste sabio. Y la tercera y última, requiere sabiduría importante que proviene de parte de Dios para elegir tus palabras. Requiere sabiduría para elegir tus palabras. Nuestras palabras deben de provocar la resolución y la reconciliación. Las palabras no deberían de buscar la justificación tuya o la condenación de la otra persona. Anota eso, por favor. Cuando tú eliges tus palabras, cuando Dios está detrás, cuando Dios te llena de sabiduría, tus palabras provocan resolución y tus palabras provocan reconciliación. Pero cuando eres imprudente, cuando no eres sabio, cuando te gana la emoción, cuando te gana la ira, cuando te gana todo este asunto, la vergüenza, el miedo, entonces lo que haces es justificación. Tus palabras solamente se llenan de justificación. Lo hice por esto, lo hice por aquello, lo hice. Y no solamente se llenan de justificación de tus actos, sino que se llenan de condenación a la otra persona. Porque cuando justificamos nuestros actos, condenamos a la otra persona. Eso es muy común. Si tú te la vives justificando tus actos, estás automáticamente condenando a los demás. Si la otra persona se justifica, automáticamente tú te sientes condenado. Y por eso no llegas a una reconciliación. Así que necesitas sabiduría. Y finalmente, el día de hoy, hasta aquí llegamos. La próxima semana, insisto, hablaremos de las 4 restantes. Finalmente, la tercera y último aspecto, empieza reconociendo tu responsabilidad. Si ya te sentaste, si ya llegaste al momento, si ya estás en la charla, ¿te acuerdas que yo te decía que lo que estamos tratando de hacer es precisamente irnos paso a paso para reconciliar una relación? Si ya has tomado la decisión de hacerlo, si ya entendiste, si ya entendimos que nos toca a nosotros tomar la iniciativa. Número 2, si ya entendimos en el punto número 2 que necesitamos la sabiduría que viene de lo alto para sanarlo, entonces tenemos que llegar al punto número 3. Ya me senté, ya estoy aquí, voy a comenzar a hablar, voy a comenzar a sanar. Número 3, empieza reconociendo tu responsabilidad. Ese es el tercer paso para sanar, para rescatar la armonía en el hogar. Empieza reconociendo tu responsabilidad. Hay un pasaje de la palabra de Dios, Jesucristo, cuando estaba aquí en el Sermón de la Montaña, allí en Mateo 7:3 al 5, dijo lo siguiente, permíteme leerlo y lo vas a leer tú también ahí en tu pantalla. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá, del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. ¿Notas esa situación? Primero quita aquello que te está estorbando a ti, primero quita aquello que tú hiciste, reconoce tu responsabilidad. Esto es muy complicado. Esto es muy difícil, pero aquí es donde comienza la restauración real. Aquí es donde comienza esa charla para arreglar el conflicto. La verdad es que no vamos a llegar a mucho si en ese día yo me siento y en vez de reconocer cuál es mi culpa y cuál es mi responsabilidad, comienzo por decirte cuál es tu culpa y cuál es tu responsabilidad. ¿Notas esa situación? Muchos queremos resolucionar el conflicto así. Muchos queremos solucionar, el conflicto de esa manera. Muchos queremos que precisamente de esa forma es cuando empezamos a solucionar. La verdad es que entonces todavía te falta mucho. Yo te diría, regrésate otra vez y vuelve a hacer los primeros 2 pasos.
decide hacerlo, pídele a Dios sabiduría y entonces regresa a este tercer punto. Pero si tú estás a punto de entrar en una charla con la persona con quien tienes un conflicto y tú comienzas condenando a esa persona y comienzas diciéndole a esa persona cuál es su responsabilidad en el conflicto, cuál es su culpa en el conflicto, entonces tengo que decirte que empezaste mal. Si somos honestos, en el fondo sabemos cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles fueron nuestras culpas. Eso lo entendemos bien. Y si hay algo que nos molesta y todavía nos aíra demasiado, es que la otra persona nos diga. Y la muestra más grande eso es el matrimonio. Nos molesta mucho cuando la esposa nos dice, o la esposa le dice al esposo, cuáles son sus errores, sus culpas, sus responsabilidades, y viceversa. No hay nada como el reconocer, no hay nada como el hecho de que tú comiences diciendo, no con acusaciones, sino tú mismo reconociendo el error. No empiezo con las maneras en las que me siento lastimado, sino comienzo admitiendo aquello que es mi responsabilidad dentro del conflicto. No comienzo esperando o diciendo aquello que me lastimó, sino comienzo diciendo aquello que lastimó, es decir, que yo hice para lastimar. Puede ser que la mayoría de la culpa o de la responsabilidad tal vez radique en la otra persona. Tal vez te estás preguntando eso, pastor, ¿y qué pasa si el 99.99999% tiene que ver con la responsabilidad de la otra persona? Está bien, no pasa nada, entonces tienes que orar un poquito más. Debes de orar un poquito más, pedirle a Dios sabiduría para que Él te diga cuál es ese 0.1111% que te toca a ti reconocer. Porque le puedes pedir eso a Dios. Señor, por favor, ayúdame a encontrar algo de responsabilidad en mí. Ayúdame a encontrar algo de responsabilidad en mí. ¿Te das cuenta de esa situación? Sería hermoso que te sientes con la persona y en vez de decirle, quiero hablar contigo de lo que tú me hiciste, comiences diciendo, yo quiero hablar de aquello donde yo te lastimé. Y entonces las cosas pueden cambiar. Y no lo estás haciendo para alcanzar algo personal, no lo estás haciendo por un asunto egoísta o por un asunto de egocentrismo o para quedar bien. No lo estás haciendo desde ese punto de vista, lo estás haciendo realmente porque has entendido que lo que quieres es sanar. La Biblia dice que hay dos causas de conflicto. Anótalas, por favor. La Biblia dice que hay dos razones y causas principales del conflicto. La primera es el egoísmo. La Biblia dice que el egoísmo es aquello que provoca el conflicto. En otras palabras, ¿qué es el egoísmo? Es lo que está ocurriendo dentro de ti. No es lo que ocurrió fuera de ti. Muchos de nosotros pensamos que el mayor problema del conflicto radica en lo que está afuera de nosotros. Pero la verdad es que no es así. Ocurre la mayor parte del conflicto lo que está ocurriendo conmigo mismo. Si yo no estoy en paz conmigo y no estoy en paz con Dios, entonces todo lo demás me hace enojar. En cualquier momento yo exploto. La Biblia dice que la verdadera razón del conflicto no son tanto las personas que están a tu alrededor, sino lo que está ocurriendo dentro de ti. Y si tienes alguna duda, no me lo estoy sacando de la manga, no estoy imaginándolo, simplemente estoy diciendo lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 1, en Nueva Traducción Viviente dice así: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten dentro de su interior? ¿Notas este pasaje de la Escritura? Este pasaje de la Biblia dice que los problemas del ser humano, los conflictos, las peleas, las disputas, las guerras, no surgen por gente externa, sino por lo que ocurre dentro de nosotros. Surgen de los malos deseos que combaten dentro de su interior. Aquello que está dentro de ti, si tú no tienes paz interior, si tú no tienes una paz con Dios, si tu vida espiritual está en desorden, entonces obviamente generas conflicto para con las demás personas. No significa que no puedo estar en desacuerdo de muchas cosas, no significa que debería de pensar, igual que los demás, para nada estoy diciendo eso. Significa que a pesar de que no estoy de acuerdo con muchas otras cosas, yo estoy en paz. ¿Notas esta situación? Esto es lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios. En ningún momento yo te estoy diciendo que tienes que estar de acuerdo con las demás personas. Esto lo hablábamos un poquito el día viernes con los jóvenes, cuando hablamos de la rebeldía. No significa que no expongas tus puntos, no significa que no tengas razón, no significa que tengas que, a final del día, pensar igual que todos los demás. Eso es un engaño, no estamos diciendo para nada ello. El asunto de lo que tratamos de decir ahorita, o el meollo de este asunto, es que a pesar de que no estés de acuerdo con las demás personas en tu casa, en tu familia, a pesar de que no concuerdes en la opinión de tus padres, eso no debería de ser motivo para que tú no estés en paz con ellos. Eso es la madurez. Eso es a donde queremos llegar. Hay que ser 100% honestos. Nosotros somos 4 en la familia y no siempre estamos de acuerdo los 4. Y cada vez eso se está volviendo más complejo, más y más y más complejo, porque nuestros hijos van creciendo y sus opiniones son muy distintas a las nuestras y sus gustos son muy distintos a los nuestros, y vaya que causa mucho conflicto. Y hay conflictos tan simples, hasta conflictos más difíciles, como por ejemplo, ¿qué vamos a comer? Y nos damos cuenta que es muy difícil encontrar una comida que nos guste a los 4. Es muy complicado.
Es muy difícil. O ir a un lugar donde los 4 estemos contentos y donde los 4 disfrutemos. Cada vez es más difícil. Yo pensé que entre más pasara el tiempo, entre más los hijos crecieran, iba a ser más fácil llegar a acuerdos. Pero la verdad es que no es así. A lo mejor aquellos que son padres y que tienen hijos mayores me dirán, no se preocupe, pastor, después por ahí de los 12, 14, 15 años ya se arreglan las cosas y es más fácil ponerse de acuerdo con ellos. Entonces, si es verdad, dígamelo por favor urgentemente porque necesito ese consejo. Pero me parece que no va a ser así, me parece que no ocurre de esa manera. Cada vez es más difícil elegir películas para ver juntos, cada vez es más difícil elegir comidas, lugares, recreaciones, cada vez es más complicado. Y perdón por lo que voy a decir, pero incluso cada vez es hasta más complicado venir a la iglesia juntos. Es difícil ponerse de acuerdo cada vez más y más y más. Y es que eso es a lo que quiero llegar con este asunto sobre el conflicto. Cuando nosotros hablamos del conflicto y de la resolución, necesitamos recordar lo siguiente: no se va a tratar de que al final del día pensemos igual, de que al final del día opinemos igual, de que al final del día tengamos los mismos gustos. La resolución de conflicto no llega ahí en la casa, en el hogar. Es decir, entonces esa familia vive en paz porque a todos les gusta la misma comida. Mira, esa familia vive en paz porque todos opinan igual, mira, se visten igual. Mira, esa familia vive en paz porque todos ven el fútbol. O porque a ninguno de ellos les gusta el fútbol. Para nada, no funciona así. Nunca ha funcionado de esa manera. Esa familia vive en paz porque a pesar de sus diferencias, a pesar de sus desacuerdos, no se enojan. Viven tranquilos, se aceptan, se toleran. En otras palabras, las personas, por ejemplo, llegan a pensar o llegan a creer que se tienen que separar. Por ejemplo, los matrimonios llegan a pensar que deben de divorciarse, y esta es una de las excusas más increíbles que yo he escuchado, que es real y que constantemente dicen: pastor, nos tenemos que separar porque somos incompatibles el uno con el otro. Y yo les digo a esas personas: cuando encuentres a alguien incompatible contigo, me dices, porque no hay nadie que sea compatible contigo. No existe la compatibilidad. Todos somos incompatibles con todos. Todos tenemos algo que al otro no le gusta de mí y a mí hay algo que no me gusta del otro. Hasta los mejores amigos y la relación más cercana humanamente que existe es la de los matrimonios. Entonces puedes imaginarte, si en el matrimonio me parece que es el mejor lugar y es el principal lugar donde te das cuenta de esta gran verdad: no somos compatibles con nadie. Si tú creías que con tu mejor amigo eras compatible, no. Si tú creías que con tu hermano eras compatible, no. No somos compatibles con nadie. Todos somos incompatibles. De hecho, si somos honestos, y a esto es donde yo quiero llegar, no es la incompatibilidad la que provoca que nos separemos, es la inflexibilidad lo que provoca que no estemos delante de los demás. Tú no necesitas ser compatible para estar cerca de alguien. Tú necesitas ser flexible para estar cerca de alguien. ¿Notas esa diferencia? No busques la compatibilidad porque no la vas a encontrar. Debes de aprender a ser flexible. Las buenas relaciones se construyen por la flexibilidad. Los hogares permanecen juntos, las familias permanecen juntas, no porque sean compatibles. No, ¿te imaginas qué hermoso sería este asunto? ¿Te imaginas qué precioso sería que yo dijera: no, Rodrigo y yo somos compatibles? No, yo y Joab somos compatibles, nunca nos vamos a separar. ¿Te imaginas esa situación? Claro que no somos compatibles. Pero lo que tenemos que trabajar es ser flexibles. Eso es lo que tenemos que trabajar. Yo debo de ser flexible para Joab. Joab tiene que aprender a ser flexible para tolerarme y aguantarme y soportarme. Y de la misma manera con mi esposa y mi esposa con los demás y así con todos. No es la incompatibilidad lo que provoca que haya divorcios, que los hijos se vayan de casa. No es la incompatibilidad, sino más bien la inflexibilidad. Y eso, para ser flexibles, necesitas dejar de ser egoísta. La Biblia entonces enseña que el primer responsable del conflicto en nuestra vida es el egoísmo. Cuando vas a sanar, no puedes estar pensando en ti, tienes que pensar en los demás. Y la segunda característica o la segunda causa de conflicto es el orgullo. Los sentimientos de los humildes no son lastimados. Grábate eso, por favor. Pero los sentimientos de los orgullosos generalmente sí son lastimados. ¿Has notado eso? Una persona humilde es más difícil que se le pueda lastimar. A los humildes no se les lastima. A la persona humilde no se le lastima tan fácil. Pero aquel que es orgulloso, aquel que se siente poderoso, es más fácil lastimarlo. ¿Por qué es más fácil lastimar a los orgullosos? Bueno, simple y sencillamente, fíjate lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 13:10. Proverbios 13:10 dice: el orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo, esos son sabios. Si tú eres una persona orgullosa, es muy fácil que te lastimen. Es muy fácil que te lastimen.
Los orgullosos son muy fáciles de lastimar. ¿Por qué? Porque precisamente se sienten poderosos, porque sienten que no les pueden decir nada. A los orgullosos no les gustan las críticas. Puedes criticar cualquier situación, por mínima que parezca, y automáticamente están a la defensiva. Se enojan. ¿Por qué? Porque son orgullosos. El orgullo te hace inflexible. El orgullo te hace no tolerante. El orgullo provoca conflictos, dice la palabra de Dios. Así que si tú eres una persona orgullosa, entonces tengo que decirte que eres muy vulnerable a los conflictos. Es muy fácil que te lastimen si eres una persona orgullosa. De hecho, yo sé que eso te duele. Si eres muy orgulloso, decir, no, para nada, yo estoy bien aquí. A mí para que me hagan daño, yo no, yo puedo aguantar mucho. Eso no es verdad. Porque los orgullosos, precisamente por tener ese orgullo en el corazón, es más fácil que cualquier crítica, cualquier pensamiento, cualquier opinión en contra, cualquier situación que no esté de acuerdo contigo, automáticamente se pongan en guardia. En cambio, los humildes, las personas humildes, aquellos que trabajan constantemente en ser humilde, siempre va a ser más fácil que lleguen a acuerdos. Van a tener paz, van a provocar esa paz. Necesitamos aprender a decir una frase y con esto quiero terminar. Me parece importantísima. Tal vez esta sea una de las frases más valientes que tengas que decir a lo largo de esta semana. De hecho, me puedo atrever a decir que probablemente haya alguien que necesite escuchar de ti esta frase. Necesitas aprender a decirla. No una, varias veces la vas a necesitar. Necesitas aprender a decir la frase: lo siento, solamente estaba pensando en mí. Lo siento, solamente estaba pensando en mí. ¿Notas eso? Muchos de los conflictos fueron provocados porque solamente estabas pensando en ti. Porque eras muy orgulloso, muy egoísta y solo pensaste en ti. No te importaron los demás. ¿Quieres sanar? ¿Quieres comenzar a reconciliar una relación con tus hijos? ¿Quieres reconciliar una relación con tus padres? ¿Necesitas reconciliar una relación con tu esposa o con tu esposo? Necesitas comenzar a decirle esta frase: lo siento, solamente estaba pensando en mí. Te puedo asegurar, con el amor del Señor, que si comienzas una plática para resolucionar conflictos diciendo: perdóname, solo pensaba en mí, no me interesó tu bienestar, no me interesó el bienestar de los demás, solo quise hacer mi voluntad, solo pensé en mí y eso provocó el daño, perdóname. Puedo asegurarte, con el amor del Señor, puedo casi asegurarte que estás empezando el buen camino para reconciliar una relación. Así que aprende a decir: lo siento, solamente estaba pensando en mí. Quiero concluir diciendo que la capacidad de resolver conflictos no es algo que se logre de la noche a la mañana. Tampoco es algo que sea sencillo también de lograr. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y la disciplina personal para sanar nuestras relaciones personales. ¿Cómo restauras la armonía del hogar? Vaya que es un tema importante. No te pierdas la continuación, el cierre la próxima semana. Pero quisiera el día de hoy orar por ti, porque sé que intentar tomar el paso para sanar el conflicto con alguien de tu familia es crucial. Puede ser la decisión más valiente que tengas que tomar esta semana. Podría ser la decisión que te cause dolores de cabeza, que te quite el sueño, que te provoque dolor tal vez en el estómago, que haga que no estés tranquilo en esta semana. Pero ¿sabes por qué? Porque necesitas arreglarlo, necesitas solucionarlo. Tal vez sea el evento más trascendental de tu vida en los últimos años. Ir y tener esa charla con tu familia, con alguien de tu familia, que necesitas sanar y reconciliarte. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos, por favor, inclina tu rostro y oremos a Dios. Padre, hoy ruego, Señor, oramos porque nos des la valentía suficiente para sanar los conflictos, Señor, con nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Señor, ayúdanos a ser flexibles. Que tu Espíritu Santo, como dice la palabra, nos ha dado poder, amor, dominio propio, disciplina, autodisciplina, Señor, para resolucionar los conflictos, Señor, para sanar aquello donde hemos sido lastimados y para reconciliar, Señor, y pedir perdón a aquellos que hemos lastimado. Señor, no permitas que nuestros hogares se sigan rompiendo. No permitas, Señor, que los hijos se sigan yendo de casa porque no han aprendido a solucionar los conflictos.
No permitas que las parejas se sigan separando porque no han aprendido a solucionar conflictos. Señor, eso muchas ocasiones no tiene absolutamente nada que ver, oh Dios, con el asunto de lo que tú estás pidiendo, sino con nuestra falta de poder, falta de amor, falta de dominio propio, Señor. No permitas que más padres corran de sus casas a sus hijos, porque no tienen la forma de cómo tratar con ellos, porque no han aprendido a solucionar conflictos. Señor, ayúdanos a mantenernos en casa unidos, que tu poder nos ayude a reconciliar. No siempre va a haber esa tranquilidad, va a haber desacuerdos, va a haber momentos difíciles, vamos a lastimarnos como familia, Señor. Nuestros hijos nos van a lastimar, así como nosotros los padres lastimamos a nuestros hijos tantas veces. Nos vamos a lastimar como esposos, heridas profundas, Señor, van a ocurrir, pero danos la capacidad, Señor, de sanar. Ayúdanos a restaurar, ayúdanos a decir, lo siento, solamente estaba pensando en mí. Ayúdanos, Señor, a poder edificarnos como una familia espiritual. Bendigo que la vida de cada una de las familias de nuestra iglesia y síganos ayudando a crecer y a madurar, a rescatar nuestros hogares. En Cristo Jesús, amén. Amén. Querida iglesia, lo vuelvo a repetir, no se lo pierda. La próxima semana quedan todavía 4 pasos más a seguir para restaurar la armonía en nuestra casa, en nuestro hogar. Somos Príncipe de Paz, que Dios les bendiga. Hasta luego.